queridos hermanos, veníamos entonces estudiando el libro de ¿qué? Estamos haciendo un estudio secuencial de el Evangelio según Mateo. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Visto desde 4 perspectivas diferentes, pero el Evangelio es uno solo. Estudiando entonces el Evangelio según Mateo, hoy nos corresponde estudiar en el capítulo 6 y vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Ya tienen sus Biblias, ya las prendieron, ya las abrieron. Entonces vamos a empezar leyendo el texto para entrar en contexto. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estudiando esta porción de las Escrituras, yo le he dado un título a este mensaje y es un título bastante sugestivo. Y el título es, para aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, una pregunta. Como siempre, los mensajes que yo preparo son con preguntas que nos cuestionen. Es, ¿a qué iglesia pertenezco? Y es un título que lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando el mensaje. ¿A qué iglesia pertenezco?
Si les pidiera responder a esta pregunta en esta mañana, a alguno de ustedes, ¿qué dirían? Esa sería una pregunta, una respuesta obvia. Yo pertenezco a la iglesia Centro Familiar Cristiano Torrefuerte, pero la respuesta correcta sería: yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo, en donde Él lo es todo, en donde Él es la cabeza. Él lo es todo y en todo. Ahora bien, estudiando esta porción de las Escrituras, me hizo recapacitar y pensar en una herramienta teológica: la iglesia visible y la iglesia invisible. En la Biblia no vamos a encontrar de forma literal estos dos términos. Sin embargo, son el resultado natural de una correcta comprensión en la Biblia de la doctrina de la salvación. Estos dos términos, iglesia visible, iglesia invisible, como les decía, son una herramienta teológica que nos ayuda, basados en la palabra, a entender la doctrina de la salvación. Esta doctrina de la salvación es el argumento central de toda la Escritura, siendo este centro Jesucristo mismo. En toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar la figura de Cristo, porque de esto nos habla toda la palabra. El eje central es la salvación en Cristo Jesús. Y hoy quiero que brevemente definamos estos dos conceptos basados obviamente en las Escrituras. La iglesia visible. La expresión, podríamos decir que la iglesia visible es la expresión del cristianismo que la gente puede ver. Los grandes y suntuosos templos o lugares donde se reúnen. La reunión de cada domingo. Ministros, clérigos, pastores, o muchas veces los mal llamados apóstoles, profetas, profetisas. Religiosidad, calendarios, eventos, ordenanzas de hombres, ceremonias, activismos, denominaciones. Esa es parte de la iglesia visible. Identificarse con este modelo de iglesia es recibir la etiqueta de cristiano. Un cristianismo nominal, el cual llena gran parte de esta iglesia visible. Una simple etiqueta, un rótulo que dice: soy cristiano. Pero en muchas ocasiones, una vida sin transformación espiritual, sin un nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo puede obrar en cada creyente. Esta es la iglesia visible. Grandes congregaciones con miles de personas levantando sus manos, gritando, emociones externas en la carne. Pero la verdad, no sabemos qué parte de esa iglesia visible en realidad tiene la salvación en Cristo. O es un solo rótulo, una etiqueta de cristiano. ¿Y cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es la verdadera iglesia que solo Dios conoce. Creyentes nacidos de nuevo. Compuesta esta iglesia por los redimidos, por los sellados por Dios
a través de la sangre de Cristo. Es una iglesia espiritual, no material ni carnal. Una iglesia celestial y no es de este mundo o no corresponde a este mundo. Jesús, en un diálogo con Pilato en Juan 18:36, le dijo: mi reino no es de este mundo. Una iglesia que todo lo que hace es para la gloria y honra de Cristo, su Señor y Salvador, y no para agradar al mundo, ni para ser elogiado por el mundo. La iglesia invisible busca y anhela las cosas de arriba, el reino de Dios, y vive y trabaja por ellas. Ahora bien, con la ayuda de esta herramienta teológica, con la ayuda de este estudio preliminar de la iglesia visible, la iglesia invisible, yo dividí este mensaje en 2 puntos importantes. Lo que para mí el Señor a través de Mateo quiere enseñarnos hoy específicamente a cada uno de nosotros a nivel personal. Así que el primer punto es nuevamente un interrogante, una pregunta. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero servir? Versículos 16 al 24. Vamos a leerlos nuevamente. Versículos 16 al 24 del capítulo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar ¿a quién? A los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor o a los hombres? Lamentablemente, cuando hacemos algo que supuestamente es para Dios, para el Señor, queremos ser vistos por los hombres. Sucede ahora con las redes sociales, que entonces se publica, se hace, y como hacían los fariseos cuando daban su diezmo en aquel tiempo, que hacían tocar trompeta para que se dieran cuenta que ellos estaban cumpliendo la ley. Lo que hacemos para el Señor es para el Señor. Él lo ve todo. Pero muchas veces queremos ser vistos por los hombres y aún peor, esperamos ser recompensados por los hombres. En estos tiempos, en este contexto en que vivimos, podemos ver grandes, suntuosos, hermosos templos donde se reúne supuestamente la iglesia de Cristo. Tremendas orquestas con muchas cantidades de instrumentos, músicos muy diestros, muy buenos músicos, equipos, excelentes equipos y miles de personas allí reunidas diciendo amén a todo lo que dice el elocuente predicador que está frente. A todo lo que dice amén.
Pero ¿cuántas de estas personas, sin juzgar obviamente, cuántas de estas personas que están allí reunidas tienen una relación íntima y personal con el Señor? Aunque muchas veces, si solo Dios conoce el corazón de cada persona, muchas veces esas personas también hacen evidente que están viviendo un estilo de vida que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Nada tiene que ver. Personas que solamente tienen la etiqueta, que asisten un domingo allí a este establecimiento, a estos locales suntuosos, pero no tienen una relación con el Señor. Y están mostrando solamente al mundo que tienen un rótulo de cristianos. Y no hablemos tanto, vamos más allá. Hablemos de sus líderes, de aquellas personas que les enseñan, que los guían supuestamente. Hombres buscando ser adulados y exaltados por sus seguidores, buscando las riquezas de este mundo, las riquezas materiales. Si así son sus líderes, sus maestros, ¿qué podemos esperar de sus seguidores? Si lo que les decía, se conforman con lo que esa persona muy elocuente les dice el domingo por la mañana, pero no se toman el tiempo para ir a las Escrituras y confrontar lo que esa persona ha dicho. No se toman el tiempo para estudiar, escudriñar la palabra. Se conforman con lo que esa persona dice, y si eso lo dijo el pastor, es porque es así. Pero es palabra de hombre. Confrontémosla con las Escrituras. Y quiero que vayamos un momento ahí a Mateo, una hojita más adelante, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 21 al 23. ¿Ya estamos allí? Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremenda palabra. Y permítame en esta mañana parafrasear un poco y ponerlo en contexto. Lo que dice Mateo 7, 21. En aquel día le dirán: Señor, Señor, pero si yo era pastor y le predicaba a una iglesia con 2,000 personas. Muchos aceptaron al Señor cuando yo predicaba. Pero Señor, Señor, yo predicaba en plazas, en estadios llenas de gente, multitudes me escuchaban. Señor, Señor, yo era el líder de adoración. Yo cantaba en el coro de la iglesia. Yo iba cada domingo sin falta a la congregación. Y el Señor les dirá: no os conozco. Porque nunca tuvieron una relación íntima y personal conmigo. Y es bien importante pensar en esto. Si la iglesia invisible, solo el Señor la conoce a plenitud.
porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. ¿Quién puede engañar a Dios? Algo también que escudriñaba en estos versículos del el 22 y 23, cuando nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así pues, entendía yo en estos versículos que si nuestros ojos no están puestos en la luz del mundo, ¿quién es? Jesús es la luz del mundo. Si nuestros ojos no están puestos en Jesús, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Todo nuestro ser. ¿Y cuánto no serán más las mismas tinieblas? Dice la palabra. Y el segundo punto es otra pregunta. ¿Dónde está fundamentada nuestra confianza? Del versículo 25 al versículo 34, Mateo está documentando las palabras del mismo Jesús. Él escribe lo que escuchó de primera mano, las palabras que salieron de la boca del Maestro. Y en estos versículos Jesús nos recuerda todas las promesas del Padre para sus hijos. Promesas que nos hablan específicamente de la provisión material, pues nos habla del alimento físico, del vestido, la provisión que el Señor nos ha prometido. Y si confiamos realmente en nuestro Padre Celestial, entonces, ¿por qué nos afanamos? Continuamente estamos afanados por tener unas entradas económicas más altas, a través de altas posiciones laborales, de estudios más avanzados para ganar más dinero. Y escuchen algo, esto no es malo. Esto no es malo, no es un pecado. El problema está en el costo que tenemos que pagar para lograr cosas como esta. Y este costo solo se traduce en tiempo. Tiempo que vamos a restar a nuestra relación con el Señor. Tiempo que tenemos que restar a nuestra comunión con nuestra familia, básicamente. Lamentablemente, uno escucha personas, es que yo trabajo de domingo a domingo porque quiero darle lo mejor a mi familia. Pero está equivocado. Lo mejor para su familia es su compañía, su testimonio, su enseñanza, su guía, su dirección. Padre, madre. El costo que tenemos que pagar por querer, por pretender ganar más dinero. Porque lo que yo he visto es que nadie estudia, o serán muy pocos, para tener más conocimientos. Simplemente. La gente hace y estudia más porque quiere escalar, porque quiere tener una mejor posición y porque quiere ganar más dinero. Y esto no es malo, de verdad, no es malo. El problema es en el costo que tenemos que pagar por esto. Y se traduce en tiempo, en quitarle tiempo a nuestra relación con el Señor y a nuestra relación con nuestra familia, el cuidado que debemos tener de ella. Y entonces, en este punto, surge otra pregunta. ¿Cuál es o cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Ganar más dinero? ¿Escalar en la empresa donde estoy porque quiero ser el presidente, director, gerente y entonces tengo que estudiar día y noche? ¿Así abandone mi familia? ¿Así mi relación con el Señor
Después, Señor, ahora estoy ocupado. Ahora estoy haciendo este posgrado, maestría, PH, lo que sea. Ahora no puedo, Señor. Después. Ahí radica el problema. ¿Cuál es mi prioridad? Y el versículo 3, el Señor nos responde con toda claridad en el versículo 33. Por favor, vamos a leer este versículo. ¿Qué dice el versículo 33 del capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas se está hablando? Del vestido, de la comida, de la provisión, del alimento. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y para Él eso es añadidura. Es decir, nada le cuesta al Señor. Él es el dueño del mundo. Eso para Él es añadidura. Lo que le preocupa al Señor es tener una relación íntima, personal, pasar tiempos a solas contigo en oración. Que tú pases tiempos de calidad con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Porque el Señor, el resto lo puede añadir. Nada le cuesta al Señor. Para Él eso es añadidura. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿En qué pensamos cada mañana cuando despertamos? En correr a trabajar 10 horas y luego salir, a correr a otros estudios, porque tengo que superarme y ganar más. ¿Cuál es nuestra prioridad? El Señor ha prometido que todo esto es añadidura para Él. Nos dice, busquen primero mi reino y su justicia. Vamos a entrar en las conclusiones de este mensaje. En primer lugar, debemos volver al título de este mensaje. ¿A qué iglesia pertenezco? Basados en este estudio sobre la iglesia visible, la invisible, la respuesta solo podría darla el Señor, ¿verdad? Él nos conoce en plenitud. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Pero esta respuesta no es para el Señor. Él todo lo sabe. ¿A qué iglesia pertenezco? Él todo lo conoce. Ni para el mundo, pues se trata de nuestra intimidad con el Señor. ¿A qué iglesia pertenezco? Esta es una respuesta para nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación íntima con el Señor? ¿Cómo son mis pensamientos allí donde nadie me ve? ¿Cómo son mis actuaciones? Allí donde solo el Señor me puede ver. Es más, ni siquiera nosotros mismos tendríamos a plenitud esta respuesta. El Salmo 139, el salmista decía, Señor, examina mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame. Pero sí podemos tener una respuesta. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida en la intimidad con el Señor? ¿Hago las cosas allí donde todos me ven? ¿Soy de la iglesia visible? Que ven a las personas gritando y levantando sus brazos y eufóricos, pero sin ninguna relación íntima y personal con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación íntima con el Señor? Y en segundo lugar, como conclusión, y pensaba yo, ¿qué de la iglesia visible? La verdadera iglesia de Cristo
¿debe ser visible? Por supuesto que sí debe ser visible, pero no debe ser visible el carácter humano de las personas. No debe ser visible la elocuencia de un pastor o clérigo, como se llame. La iglesia visible es la que exhibe el carácter de Cristo en cada uno de sus miembros, el reflejo de la luz de Cristo. Eso es lo que debe ser evidente al mundo. El carácter de Cristo. La iglesia debe ser visible, pero no hacer visible a un hombre o exaltarlo por muy elocuente que sea, por muy teólogo que sea. La iglesia debe hacer visible a Cristo. Cada uno de sus miembros debe exhibir el carácter de Cristo, debe mostrar que está siendo moldeado por su Señor y Salvador. Y tengo una frase como conclusión a este mensaje. Y si quiere anotarla, sería bueno. Dice así: pertenezco a la iglesia. Pertenezco a la iglesia y hago parte de la iglesia visible. Cristo visible al mundo. Yo pertenezco a la iglesia invisible porque he sido comprado con precio de sangre. Pertenezco, por eso digo pertenezco, sentido de pertenencia. Pero también hago parte de una iglesia visible, pero que hace visible y refleja la luz de Cristo. Esa es lo que el mundo tiene que ver. Un mundo en oscuridad debe ver en la iglesia de Cristo el reflejo de su amor, de su misericordia, de su compasión. Es decir, que sí debe ser visible la iglesia, pero hacer visible a Cristo. Y por último, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Quiero que lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en Cristo Jesús.